Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de la planeación presupuestal en México. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Mariana Campos, coordinadora de Transparencia de México Evalúa. Mariana, bienvenida de regreso a Pesos y Contrapesos. Muchas gracias, Han. Buenas tardes. Y también nos acompaña Edna Jaime, directora general. Edna, qué gusto tenerte en el programa. Igualmente, muchas gracias por la invitación, Juan. Si pudiéramos, Edna, empezar a platicar de qué es la planeación presupuestal y por qué es importante. Bueno, la planeación presupuestal pues nos permite hacer las previsiones necesarias en cuanto a ingreso y gasto para poder aplicar los recursos en los programas que además deben de estar alineados con metas más grandes. Si nos remontamos un poco, el Plan Nacional de Desarrollo plantea las grandes directrices de hacia dónde queremos llegar, los grandes objetivos nacionales. A partir del Plan Nacional de Desarrollo se desdoblan planes sectoriales en programas presupuestales, y todo esto que debiera estar alineado se plasma en un presupuesto. El Plan Nacional de Desarrollo es sexenal, ¿verdad? Lo presenta el Ejecutivo. Lo presenta el Ejecutivo, es sexenal, son las metas de mediano o largo plazo para el país, y que tenemos que aterrizar el mediano y largo plazo en el presente. Y el presupuesto es hacer ese aterrizaje de esos grandes planes en el presente, para un año fiscal. Entonces, es muy importante pues tener claridad de cuáles son las metas, cuáles son los mecanismos, los proyectos que se van a implementar para lograr esos objetivos y cómo los vamos a financiar. Entonces, en un presupuesto se plasman esas prioridades, se plasma también las fuentes de recursos con los que se van a financiar estos proyectos, se plantean algunos indicadores de evaluación para saber si estamos alineados con las grandes metas, y idealmente esta maquinita debería funcionar así. Desafortunadamente, en los hechos no pasa. Tenemos muchos desfases. Mariana, México Evalúa acaba de sacar un documento sobre los retos, no solo en la planeación, sino también en la ejecución del presupuesto. Si nos puedes platicar un poco los contenidos. Claro que sí, Juan. Mira, en términos del endeudamiento en México, cuando se toman las decisiones de endeudamiento, pues no necesariamente se tienen los estimados económicos de manera muy objetiva, estimados, ¿no? Entonces vemos que en la práctica ese PIB en los últimos años no ha sido el que se estima, por lo cual pues la deuda termina ocupando un lugar mayor de la economía. Es decir, se ha subestimado ese PIB, el PIB termina siendo... se ha sobreestimado ese PIB, el PIB termina siendo menor y la deuda termina ocupando un lugar mayor de lo que habíamos creído. Entonces, en la ejecución nos damos cuenta que debemos más de lo que creíamos en relación al tamaño de la economía. ¿La deuda todavía no es un problema grave para el país, o cuál es la percepción que tienen ustedes en México? La deuda, afortunadamente, todavía no es un problema grave. No consideramos que en este momento México esté sobreendeudado, ni mucho menos. Afortunadamente ha habido un trabajo anterior de muchos años en donde México había venido en un desendeudamiento. Sin embargo, es importante mencionar que con respecto al sexenio pasado sí nos estamos endeudando al doble de velocidad, y que además lo que más nos preocupa a nosotros es cómo se están tomando las decisiones de deuda, dado que ha habido una mayor necesidad de endeudamiento y parece que la va a seguir habiendo en los próximos años. Entonces nos preocupa que se estén tomando estas decisiones con base en los mejores procesos posibles, y es lo que vemos que todavía no está sucediendo. Si pudiera complementarlo, me parece que hay algunos cambios de tendencia importantes, ¿no? El estudio de México Evalúa habla de un presupuesto realista y sostenible. Y lo que identificamos es que no necesariamente es realista y nos preocupa la sostenibilidad. Entonces regreso al punto de la deuda. Cambios de tendencia importantes que quiero mencionar.
La deuda pública estuvo creciendo muy alineada con el crecimiento económico de la economía mexicana. Esto ya se empezó a desfasar. Que es lógico, ¿no? Porque del tamaño de la economía depende la capacidad de pago. Absolutamente. Entonces, creo que hubo disciplina y en el pasado la deuda creció tanto como nuestra economía. Y ya vemos un desfase importante, muy importante, sobre todo en los primeros 3 años de este gobierno. Entonces, me parece un cambio de tendencia que debemos considerar. El segundo, dices 3 ya considerando el 2015. Ya considerando el 2015, en lo que se está presentando en el paquete económico. Sí. El otro cambio de tendencia son las fuentes del financiamiento del presupuesto en México. Y tenemos ya un problema vía los ingresos petroleros, ¿no? Está cayendo el precio y está cayendo la producción. Y luego salían con agua los barriles. Entonces vamos a tener ahí un boquete. Si no reducimos el gasto, tenemos que preguntarnos cómo vamos a financiarlo. Porque aparte el gobierno ya expresó este compromiso de no tocar los impuestos en lo que resta de esta administración. Entonces sí hay una preocupación que señalamos en el documento. Vamos a tener un tema de financiamiento importante que quizá implique mayor endeudamiento. Dado que este tema está en la mesa, ha estado en la mesa en los últimos años y va a seguir estando, creo que también las propuestas de paquete económico relacionadas con endeudamiento tienen que venir mejor explicadas. O sea, yo creo que algo que sucede es que se presenta una propuesta de endeudamiento y no se presenta información que ayude a tomar la decisión. ¿Qué tal si se propone o el Congreso desea aprobar un endeudamiento un poco menor? ¿Qué estaríamos sacrificando en el presupuesto con un menor endeudamiento? Creo que presentar un solo escenario me parece muy rígido y yo consideraría que este tema que está tomando más relevancia tiene que presentarse de una manera más rica, ¿no? ¿En otros países se presentan distintos escenarios de endeudamiento? Sin duda, en principio, las estimaciones económicas y fiscales a partir de las que se fija un techo de endeudamiento, pues estas estimaciones tienen un proceso bastante distinto de elaboración que el nuestro. Son públicas las metodologías, opinan expertos. Hay inclusive países donde no es la Secretaría, las autoridades hacendarias quienes hacen el cálculo, son entidades externas, en algunos casos de auditoría. Es la que hace esos estimados económicos para imprimirles sentido de realidad. Y se los presenta al Congreso. Y se los presenta al Congreso. Entonces hay una gran variedad de mecanismos. El nuestro es de los más opacos y también de los más imprecisos. Y de los más cerrados, ¿no? Totalmente. Poca transparencia sobre los mecanismos de toma de decisiones de política fiscal. Totalmente. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre el ciclo del presupuesto y su planeación. Vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con el tema del ciclo presupuestal, su planeación, su ejecución y su auditoría con dos grandes expertas sobre el tema. Edna, ¿querías comentar sobre el tema de la deuda? Pues se vienen años difíciles en términos de finanzas públicas, por lo que mencionaba de la caída del precio del petróleo y la producción de petróleo, y la reforma fiscal no va a dar para compensar esta caída en ingresos. Entonces, el endeudamiento va a ser necesario, pero es muy importante que se dé en marcos institucionales, que lo controlen. Ahorita la Secretaría de Hacienda tiene bastante flexibilidad. Se fija un techo de endeudamiento que no se modifica si la economía crece menos, por ejemplo. Que no se modifica si el gobierno tiene ingresos excedentes. O si llegara a crecer más, pues también habría que endeudarse menos. O si llegara a crecer más, pero no hay ningún tipo de ajuste. Si el gobierno necesitara endeudarse más, puede hacerlo. Sin pasar por el Congreso. Sin pasar por el Congreso. Solo tiene que informar, si no me equivoco, Mariana. Así es correcto. O sea,
existe un artículo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que si el gobierno llega a pasarse por más de 2% del gasto estructural en términos de endeudamiento, entonces irá a justificar su acción al Congreso. Nos parece que este tipo de mecanismos de control no son realmente mecanismos de control. Este es un mecanismo de transparencia nada más. Mecanismo de control sería que la deuda pudiera ajustarse en un caso emergente, en un caso remoto, ¿no? La idea no sería estar ajustando la deuda en función de cómo crezca la economía o en función de los ingresos que realmente se reciban, ¿no? Y esto pudiera ser incluso para aumentarla o disminuirla, ¿no? Pero tener esa posibilidad de control en el ejercicio. Preocupa el margen de operación que tiene Hacienda sin contrapesos, pero también el hecho de que el Congreso no pueda poner una alternativa técnica a las propuestas de deuda de Hacienda. Así es. El Congreso, a pesar que tiene una oficina de presupuesto, realmente no tiene un área de investigación técnica, un área que lleve un seguimiento técnico de estos asuntos y que pueda en algún momento decir, bueno, no te apruebo esta deuda, te apruebo esta menor, por ejemplo. O sea, todavía no tiene esa capacidad técnica. Creo que es algo que hay que desarrollar en nuestro Congreso, esa capacidad técnica para poder hacerla de contrapeso, ¿no? Y ver en medio qué mecanismos hay en lo que esto se logra, porque pues que logre esta capacidad técnica no va a ser algo inmediato. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en un corto o mediano plazo es que exista un comité externo que apoye al Congreso revisando las propuestas de los fundamentos ¿Con económicos académicos fiscales. o qué perfil? Perfil técnico, y pueden ser académicos, pueden ser incluso exfuncionarios o pueden ser también personas destacadas en el sector privado, en el sector financiero, que puedan tener el perfil técnico acreditado y que puedan dar una opinión pública externa. Esto me parece ha sido muy positivo y útil en el caso de Chile, un país podemos decir similar a México a nivel de desarrollo, y creo que mirar hacia esa práctica sería algo que podría contribuir en tomar mejores decisiones. Y la flexibilidad de la que goza el Ejecutivo no solo se refiere a la deuda pública, en general al ejercicio del gasto, y eso es materia también del documento que presentamos. Hay adecuaciones muy importantes A al tomar presupuesto. de una bolsa y ponerla en otra. Así, el presupuesto aprobado sufre muchas modificaciones, tan amplias como lo siguiente. Se incrementa el presupuesto promedio. En el estudio que hicimos, lo hicimos de 2005-2013, más de 700,000 millones de pesos. Se amplía el presupuesto de programas y ramos, se reduce en alrededor de 600,000 millones de pesos. El neto es... Le cortan de un lado y le ponen a otro. Y el neto es una ampliación de más de 200,000 millones de pesos. Con esos datos, Edna, pareciera como que el presupuesto de repente tiene como un valor más testimonial que jurídico y Entonces, financiero. regresando a la pregunta original, pues no estamos presupuestando de manera realista cuando tenemos estos movimientos. Y el problema es que tanta flexibilidad no genera los incentivos para que los ejecutores de gasto, los que hacen la planeación y la presupuestación, mejoren su trabajo. Al fin y al cabo, se puede modificar. Y en el documento que presentamos hay algunos ejemplos que pues sustentan, ¿no?, de manera muy clara pues estos virajes, estas adecuaciones. Hay algunos ejemplos que Mariana les llama virajes extravagantes, donde vemos realmente unos ajustes enormes, inexplicables, bruscos. Por ejemplo, Mariana, tú puedes darlos. Sí, tenemos el caso de un programa que se llama Programas Regionales. Este es un programa de subsidios que estuvo operando años anteriores, actualmente también está operando. Ahorita, por lo menos en lo que va de 2014, no ha hecho un viraje excéntrico, pero el año pasado aumentó su presupuesto durante el ejercicio en más de 10 veces el tamaño que le habían aprobado, ¿no? Pasó de poco más de 2.500 millones de pesos a más de 33,000, ¿no? Lo que me parece que es un foco rojo es que este programa no tiene lineamientos, o sea, se entregan subsidios sin lineamientos y además no ha sido evaluado. Entonces, pues de esta manera no se entiende el contexto ni general ni específico de este viraje. La información en la cuenta pública y en los informes durante la ejecución de este tipo, a este nivel de desagregado, es decir, es un programa, es algo específico, es muy poca para nosotros poder entender qué pasó, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema muy importante de transparencia, de rendición de cuentas,
y en donde se ve, pues sí, un descontrol en algunos programas presupuestarios, ¿no? Esto además muestra mucho que hay un carácter todavía político muy predominante en el presupuesto público. Sabemos que en los presupuestos siempre va a haber este asunto político, pero me parece que tiene que balancearse y el presupuesto tiene que ser usado. ¿Qué entendemos como político? ¿Reflejo de prioridades electorales, de un nivel de gobierno? Pues yo como lo vería sería como que el poder legislativo decide en algunos aspectos muy pequeños del presupuesto, Hacienda como tiene un mayor peso presupuestario, es decir, tiene más poder en las decisiones presupuestarias, decide sobre el resto prácticamente todo. Entonces sobre vemos los montos y los tiempos, ¿no? Así También. es, sobre los montos y los tiempos, entonces es un poco como el ir a negociar qué parte va a ser la tuya, qué parte va a ser la mía, y yo no te digo realmente qué voy a hacer con eso, ni tú me dices a mí, ¿no? Porque esto es lo que sucede con el ramo 23, o sea, Hacienda le permite a los legisladores decidir aspectos, la asignación del presupuesto del ramo 23 en algunos fondos sobre proyectos de obra, entonces como que también Hacienda no se mete mucho con cómo son esos proyectos, ¿no? Entonces les da chance de ellos tomar esas decisiones, ustedes por este lado yo tomo las mías, y entonces nadie está programando realmente y nadie está compartiendo información sobre lo que realmente pasa en el presupuesto. Ahí habría que fortalecer el acompañamiento del Poder Legislativo durante el ejercicio del gasto. Por supuesto, que el Poder Legislativo se convierta en el contrapeso que necesitamos que sea, que dé un seguimiento en tiempo real del ejercicio del gasto, que pida las justificaciones necesarias a los ajustes y a las adecuaciones. En ausencia de este contrapeso y la gran flexibilidad, pues podemos tener un uso bastante discrecional de los recursos, ¿no? Ahorita volvemos sobre este tema de la función de auditoría en la ejecución y verificación del presupuesto. Estamos en pesos y contrapesos. Volvemos en un instante. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con el tema de la planeación presupuestal. Edna, uno de los méritos que encuentro del documento de México Evalúa no es solo la solidez del diagnóstico, sino propuestas muy específicas. O sea, sí le hicieron ustedes la chamba a los legisladores de cómo redactar las leyes. En el tema de fiscalización, ¿qué sugerencias aporta el documento? Bueno, en el tema ya de la fiscalización, que es la última parte, pues reiteramos algunas recomendaciones que ya habíamos hecho, hasta una campaña, de que necesitamos ciertamente seguimiento en tiempo real por parte del legislativo, pero también necesitamos que la Auditoría Superior de la Federación pudiera entrar con un poco más de oportunidad. Sabemos que trabaja con principio de posteridad, pero quisiéramos que Secretaría de Hacienda entregara la cuenta pública más temprano. Por ley tiene hasta el 30 de abril. Sería ideal si adelanta sus tiempos para que la auditoría pudiera también tener resultados de la cuenta pública. O entregarla en dos tramos durante el año. O entregarla en dos tramos. Lo que es paradójico es que estamos discutiendo el tercer presupuesto de esta administración todavía sin tener una cuenta pública auditada. De esta administración. Entonces ahí tenemos que cambiar los tiempos, tener más oportunidad en la fiscalización, y creemos que sin hacer un cambio legislativo podemos lograrlo si la Secretaría de Hacienda acorta sus tiempos en la entrega de la cuenta pública para ser revisada, ¿no? Idealmente sí habría que cambiar el concepto de posterioridad que está en la Constitución. Eso quisiéramos, el principio de posteridad y anualidad, ¿no? Nosotros nos parece importante que algunos proyectos, por ejemplo, de obra pública, que también muestran severas deficiencias en su gestión, lo podemos ver en la cantidad de presupuestos que se aumentan y en los tiempos que se desfasan, y algunos resultados, como estamos viendo la línea 12 del metro, y hemos visto la Estela de Luz y otros más. Ahora las banquetas de Polanco. Ahora son las banquetas de Polanco. Entonces vemos que estos presupuestos y estos, proyectos tienen presupuestos muy importantes. Ahora el del aeropuerto, tú sabes, va a ser un presupuesto total de 160,000 millones de pesos. Es el proyecto de infraestructura más grande en la historia de este país. Me parece que debería tener auditorías
en tiempo real, debería tener auditorías mucho más seguido. Y esto no puede pasar por el marco normativo, que me parece que es inflexible y que tiene que más bien pensarse en función de las necesidades de auditoría, ¿no? No es lo mismo un proyecto aeropuerto que un programa pequeño, o sea, habría que poder hacer esa diferencia y el marco normativo no lo permite. Hay que mencionar que además México está muy rezagado con respecto a este aspecto a nivel internacional. El estándar mundial para contar con una cuenta pública auditada disponible al público es de 6 meses y México tiene 14 meses, ¿no? Brasil, Chile, Costa Rica, países similares a México tienen cuentas públicas antes, ¿no? Si viviéramos ahorita en Brasil o en Costa Rica, nuestros legisladores tendrían la cuenta disponible auditada de 2013. Y nosotros ahorita, cuando se va a aprobar el tercer presupuesto de 6, contamos con la de un sexenio anterior. Entonces, eso nos muestra que tampoco estamos promoviendo un gasto que mejore. O sea, ¿cómo vamos a retroalimentar esta administración si ya va a ejercer el tercer presupuesto sin recibir esa retroalimentación? Otro aspecto importante de la fiscalización sería el principio de anualidad, otro principio constitucional. Se tendría que cambiar ahí la Constitución. ¿Sí nos puedes explicar qué implica el concepto? Así es. Define el alcance en el tiempo de lo que se puede auditar. Es decir, cada cuenta se puede auditar durante un año nada más, que en términos prácticos termina siendo unos meses, de tal manera que cuando, por ejemplo, un gobierno local subejerce algún fondo que le fue transferido, contablemente se registra como ejercido ese gasto en la federación, pero pudo no haberlo ejercido. En caso de que la auditoría lo quisiera ejercer, el siguiente año ya no podría hacerlo, por el principio de anualidad. Verificar. Así es, ya no lo podría verificar. Entonces, hay fondos en los cuales nos quedamos en blanco de en qué se gastaron realmente. Entonces, no permite el seguimiento puntual del gasto, por lo cual se vuelve muy importante ampliar ese horizonte. Y bueno, no está de más decir que a los contribuyentes nos pueden auditar nuestras cuentas durante 5 años. Entonces, me parece que habría que balancearlo. Pues como dicen, lo parejo no es chipotudo. Y reiterar en el hecho de que el legislativo tiene que fortalecer sus capacidades de seguimiento del gasto, ¿no? Me parece que el trabajo que hace la auditoría es insustituible, lo mismo que el trabajo que debe hacer el legislativo, ¿no? Son seguimientos, vigilancia en momentos distintos y necesitamos los dos. Y estamos hablando de 2 palabras, posterioridad y anualidad, que cambian toda la estructura de rendición de cuentas del país, ¿no? Totalmente. Bueno, estos cambios tendrían un alcance muy profundo, muy profundo sobre la rendición de cuentas. El ciclo de trabajo de la auditoría, y habría que ver ahí cómo coexiste, por ejemplo, la Secretaría que ya es como, no sabemos cómo llamarla, lo que era la Secretaría de la Función Pública, que se encarga justamente de la vigilancia durante el ejercicio y durante el año. Esos son controles internos, ¿no? Van dándole seguimiento a la gestión, no solamente al gasto, sino a la gestión en general, pero sin lugar a dudas es la primera instancia donde se pueden detectar irregularidades en el gasto. Ahí es donde se deberían de prender las primeras alarmas. Entonces, si no tenemos este sistema funcionando bien, ya es muy tarde cuando llega el control externo, ¿no? Justo es el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, ¿no? De fortalecer toda la estructura institucional. Es muy importante. Se complementan y se acompañan estas instituciones, ¿no? Y difícilmente una puede suplir a la otra. Entonces necesitamos fortalecerlas simultáneamente. Mariana, ¿qué retos habría para que las sugerencias que ha reiterado México Evalúa en este y en otros documentos se vieran plasmadas en nuestros marcos institucionales? Pues bueno, yo creo que el principal reto es, sin duda, la voluntad política que haya para esto. Nosotros no conocemos el detalle de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en este tema específico. No sé qué acuerdos políticos tengan. Eso es algo que puede ser un reto y que nosotros desconocemos. Sin embargo, sí hemos visto un apoyo en algunos representantes. Entonces, estamos seguros que por lo menos algunas obligaciones de transparencia adicionales vamos a poder lograr, en términos de ingresos sobre todo. Yo creo que son importantes los liderazgos, que haya dentro de la Cámara quien adopte estos temas como proyectos personales, y me parece también que la Cámara le toca también rendir cuentas, y parte del componente de la rendición de cuentas es justamente si está vigilando o no los recursos que son de todos, el ejercicio de los recursos que son de todos. Entonces, en la medida en que haya
pues este circuito de rendición de cuentas del legislador hacia el ciudadano es que también puede que esos temas se conviertan en prioridad para ellos. De predicar con el ejemplo. De predicar con el ejemplo. Uh-huh. Edna, Jaime, Mariana Campos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. Este estudio de México Evalúa lo pueden encontrar en la página institucional de esta organización de la sociedad civil que tienen en sus pantallas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. Lo esperamos para la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.